Hoy en día la importancia del pensamiento de Fausto Reinaga reside en su temprana crítica a la racionalidad instrumental, que es una de las manifestaciones del racionalismo occidental. Aunque esta crítica era ya conocida en por la obra clarividente de Max Weber, no se puede escatimar a Reinaga el haber formulado de manera totalmente autónoma una versión muy interesante de la misma a través de sus observaciones, comparaciones e intuiciones, es decir, mediante sus análisis y también mediante sus corazonadas. En 1978 llegó a la conclusión de que la guillotina de la Revolución Francesa y la hoz y el martillo de la Revolución Soviética eran de igual modo productos genuinos y diabólicos de la diosa razón. En forma similar a la Escuela de Frankfurt, Reinaga sostiene que la razón se asesina a sí misma y tiene la originalidad y la valentía de incluir a los experimentos socialistas de entonces dentro de los magnos productos de la misma y diabólica razón occidental. Y también tempranamente nuestro autor tuvo el mérito de señalar los efectos nocivos de la modernización en el campo del medio ambiente, proclamando la imperiosa necesidad de una convivencia con la madre tierra, aunque lamentablemente todas estas ideas nunca llegaron a ser formuladas de manera adecuada y transmisible. Como esbozo de crítica se puede afirmar lo siguiente: Reinaga y las doctrinas de la descolonización que se basan en las teorías de Reinaga menosprecian la civilización occidental porque desconocen muchos rasgos fundamentales de la misma, sobre todo su enorme diversidad y sus facultades de autocrítica. Esta civilización es percibida como un bloque homogéneo de naturaleza intrínsecamente maligna, encargada solo de traer hambre y guerra al resto del planeta. En la extensa obra de Reinaga no hay prácticamente ningún reconocimiento hacia los logros positivos de la modernidad, por ejemplo, en sentido político institucional, como han sido los derechos humanos, la lucha contra los dogmatismos religiosos y la edificación de poderes políticos que se controlan mutuamente. Hay que tomar en cuenta que pensadores asociados a la cultura occidental se enfrentaron a la tradición, a todo aquello que, por muy ancestral y sagrado que pareciera ser, solo conlleva en el fondo servidumbre. Y es probable que algunos rasgos de todo orden social premoderno hayan pertenecido al ámbito de lo irracional, lo artificialmente arcaico y lo políticamente autoritario, es decir, a la esfera de lo indefendible. Este desconocimiento del mundo occidental tiene un paralelismo en el conocimiento deficiente de la propia realidad boliviana que se vislumbra en la obra reinaguista. A lo largo de los últimos siglos, Bolivia ha evolucionado hacia sistemas sincretistas en varios sentidos, no solo en términos étnico-culturales, transformándose en una sociedad mayoritariamente urbana, regida por los valores de la modernidad occidental, con estructuras sociales muy complejas y con una pluralidad de intereses económicos, políticos y culturales que seguramente no apoyarían un retorno a modelos simples, es decir, básicamente agrarios de ordenamiento social. Los ejemplos más evidentes de esto son los jóvenes, los comerciantes, los empresarios y los políticos indígenas, y todos ellos probablemente no se sienten inspirados
por las diferentes variantes de la filosofía indianista. La atmósfera en la cual se formó Reinaga y de la cual también salió la mayoría de los pensadores del siglo XX fue calificada por Pablo Stefanoni como el magma antiliberal. Basado en una investigación exhaustiva de fuentes documentales, Stefanoni llega a la conclusión de que el anti ha sido la fuerza aglutinadora de la política y de la cultura en Bolivia después de 1920. El antiliberalismo fue el caldo de cultivo tanto de concepciones filosóficas como de programas políticos y de modas literarias. Fue el denominador común de doctrinas conservadoras y nacionalistas, pero también de tendencias revolucionarias, socialistas, terroristas e indianistas. Sus principales rasgos han sido y son el radicalismo verbal y el inconformismo con la situación general del país y del mundo, complementados con un entusiasmo algo ingenuo por soluciones radicales y con una gran imprecisión a la hora de definir políticas públicas concretas. Se nutrió este antiliberalismo del romanticismo que nació como respuesta al racionalismo de la Ilustración a comienzos del siglo XIX y como alternativa al ámbito de las alienaciones modernas que tanto marxistas como conservadores atribuyen al orden industrial y urbano. De esta base antiliberal ha brotado asimismo un conservadurismo que trata de recuperar los valores del catolicismo y de la tradición pre-revolucionaria para mitigar los errores del tiempo moderno. Su representante más distinguido fue Jorge Siles Salinas, un discípulo de Roberto Prudencio. Siles negó la existencia de leyes históricas de validez obligatoria y su aplicación a cualquier ámbito geográfico como las habían propugnado Hegel, Marx y Comte. Siles sostuvo que los grandes pensadores conservadores como Edmund Burke y Joseph de Maistre habrían sido clarividentes en sus críticas a los excesos inherentes a la Revolución Francesa y a toda idea de modificar el mundo de acuerdo a principios racionalistas. El desarrollo sustentado por la ciencia y la tecnología, nos dice Jorge Siles, no nos exime de valores morales y de complejas decisiones éticas. Este programa, después de la declinación del socialismo real y en vista de los peligros ecológicos actuales, ha recobrado una cierta plausibilidad en los planos filosófico y político. En este contexto hay que mencionar muy someramente la obra de René Vallivian Calderón, quien desde una posición filosófica cercana al catolicismo moderado y modernizado, interpretó la evolución histórica combinando un análisis socioeconómico con la doctrina católica postconciliar. Vallivian fue un precursor, es decir, alguien que va contra las grandes corrientes de moda y que abraza una causa que mucho después se transformaría en una tendencia influyente en el mundo actual. Los precursores son gente incómoda. Los propios contemporáneos los combaten sin piedad o no los comprenden y las generaciones posteriores se olvidan fácilmente de ellos. Otro posible precursor incómodo y olvidado fue Wagner Terrazas Urquidy, quien en el marco de su filosofía de la historia estudió tempranamente lo que ahora se llama la problemática del medio ambiente. La originalidad de Terrazas reside en haber llamado la atención acerca del papel nada benéfico
que ejerce la mayoría de la población boliviana con respecto a ecosistemas precarios y vulnerables, cuando casi todos los sectores sociales, los partidos políticos y la opinión pública creían sin reservas en la Trinidad sagrada de crecimiento, desarrollo y progreso. En su obra principal de 1973, Bolivia, país saqueado, Terrazas se abstiene de la típica diatriba antiimperialista que podría sugerir el título del libro y se dedica en cambio a mostrar en detalle las consecuencias catastróficas de muchos de los afanes reputados como progresistas e imprescindibles. Los dos mayores representantes culturales del nacionalismo autoritario fueron Augusto Céspedes y Carlos Montenegro, quienes, a su vez, tuvieron una destacada influencia sobre casi todos los intelectuales de la segunda mitad del siglo XX, como Sergio Almaraz y René Zabaleta Mercado. Augusto Céspedes y Carlos Montenegro popularizaron exitosamente la dicotomía nación-antinación, que es similar a patria-antipatria, basadas ambas en la conocida contraposición amigo-enemigo, dicotomía que tiene hasta hoy una considerable eficacia en la praxis política y una curiosa relevancia en sectores intelectuales de toda América Latina, como lo atestigua la persistente popularidad de la filosofía política de Carl Schmitt. Estas oposiciones binarias excluyentes definen a priori lo que es la verdad histórica y los fenómenos de la praxis. ¿Quién va a estar, por ejemplo, dispuesto a buscar o encontrar aspectos positivos en un fenómeno llamado antipatria o antinación? Es probable, sin embargo, que toda identificación fácil sea a la larga un obstáculo con respecto a un proceso intelectual que trata de comprender una temática compleja. El pensar y sentir en antinomias binarias excluyentes ha gozado y goza de una notable simpatía en todo el mundo. Pero, como sabemos, a causa de la terrible historia del siglo XX, la popularidad de una doctrina o la fuerza de un movimiento político no garantizan la calidad intrínseca o su justificación a largo plazo. La contraposición amigo-enemigo explica aparentemente la realidad, pero lo que logra de manera efectiva es legitimar un orden político y dar lustre argumentativo a una constelación preconstituida en el imaginario colectivo. La realidad, como siempre, resulta más complicada y por ello un análisis diferenciado de la misma es mal recibido por aquella mentalidad que evita esfuerzos cognoscitivos. Por falta de espacio no puedo ingresar a las múltiples creaciones de la filosofía andina o a la obra de otros destacados filósofos bolivianos como Mamerto Oyola, Guillermo Frankovich y Rubén Carrasco de la Vega. Menciono muchos nombres no para exhibir mi erudición, sino para mostrar la considerable pluralidad de la producción intelectual boliviana. Por otra parte, creo que el mayor problema del quehacer filosófico y científico en el país ha sido durante largas décadas el predominio de un marxismo tercermundista desconectado de los grandes temas globales y cerrado doctrinariamente sobre sí mismo. En los últimos años, este dogmatismo ha sido reemplazado por otro, conformado por las modas postmodernistas de diversa especie
y aderezado con un resto melancólico de radicalismo inofensivo. Estas corrientes relativistas y deconstructivistas tienen obviamente la ventaja de brindar un hálito de actualidad y cosmopolitismo a los trabajos que surgen en su órbita. Los estudios postcoloniales y subalternos, las teorías de la infrapolítica y la posthegemonía y muchas otras novedades teóricas tienden a igualar la ciencia a la literatura cotidiana, el texto filosófico a la narrativa prosaica, y así borran las odiosas distinciones entre el esfuerzo académico y la ocurrencia fortuita. Este desarrollo tiene evidentemente un aire democrático, igualitario y hasta juvenil, pero no creo que contribuya al avance del conocimiento científico. A estos dogmatismos se contraponen, por suerte, el pluralismo de ideas que prevalece en la carrera de filosofía y el sólido trabajo profesional que se realiza en ella. Mediante una labor ejemplar, los docentes mantienen una actitud que combina la independencia ideológica con la preservación de una considerable calidad intelectual. Los docentes más jóvenes, como Blitz Lozada Pereira y Franco Gamboa Rocabado, ya se han destacado además como autores de una notable originalidad. Por ello, estimado público, es que todavía hay un resquicio de esperanza para el pensamiento filosófico boliviano. Gracias por escuchar.